Buen día. Hoy haremos un breve recorrido por tres sinfonías del siglo XIX. En primer lugar, la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven. Del compositor Felix Mendelssohn, la Sinfonía número 4, italiana, en La mayor, opus 90. Y la Sinfonía número 1, Titán, en Re mayor, de Gustav Mahler. A pesar de que son tres sinfonías del siglo XIX, cada una perteneció a un periodo diferente de ese siglo. Beethoven, nacido a finales del siglo XVIII, termina la composición de su Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, en 1808, a principios del siglo XIX. La sinfonía se estrenó ese mismo año, junto con la sexta, en el famoso concierto maratón de Beethoven, en el Teatro de Viena, el 22 de diciembre, que también incluyó la primera actuación pública del cuarto concierto para piano, donde el compositor fue solista, y la Fantasía Coral Opus 80, entre otros. La frase "El destino llama a la puerta" es siempre asociada con la Quinta Sinfonía de Beethoven, frase que fue una invención romántica, pero aparentemente originada por el mismo compositor. Felix Mendelssohn nace un año después del estreno de la Quinta Sinfonía de Beethoven, en Hamburgo, Alemania. La Sinfonía número 4 de Mendelssohn fue iniciada en Italia en 1831, año en el que estuvo viviendo Mendelssohn en ese país. Esta sinfonía fue terminada en Berlín en 1833. Mendelssohn dirigió el estreno con la Orquesta Filarmónica de Londres el 13 de mayo de 1833. Mendelssohn nunca quedó satisfecho del todo con la pieza. En una carta escrita en 1834 expresó su descontento respecto a la obra. Por tal razón, ese mismo año decide realizar una revisión y modificación a la Sinfonía número 4 italiana opus 90 en La mayor. Después de la primera mitad del siglo XIX, nace Gustav Mahler en lo que se conoce actualmente como la República Checa. La relación que Mahler tuvo con su primera sinfonía fue bastante compleja, ya que no le era fácil decidir el género específico que pudiera definirla. En el estreno de la obra en Budapest, el 20 de noviembre de 1889, la pieza fue descrita como poema sinfónico en 2 partes y 5 movimientos. Para la presentación del 27 de octubre de 1893 en Hamburgo, y pese a las críticas del estreno en Budapest, Mahler optó por llamar la obra Titán, poema sonoro en forma sinfónica, agregando en el programa de mano, por primera y única vez, la explicación programática de las 2 partes y los 5 movimientos de la obra. Fue precisamente para la presentación de Berlín cuando Mahler suprime el título Titán, elimina el segundo movimiento Blumen y rechaza toda referencia programática, definiendo el esquema general de la sinfonía en 4 movimientos. Hasta 1899, en la edición impresa, es donde la obra se cataloga como su primera sinfonía. Los tres compositores, Ludwig van Beethoven, con su Sinfonía número 5 en Do menor, Felix Mendelssohn, con su Sinfonía número 4, italiana en La mayor, y Gustav Mahler, con su Sinfonía número 1, Titán, en Re mayor, de alguna manera respetaron la tradición y estructuraron cada una de sus sinfonías con 4 movimientos. Ahora bien, a grosso modo, haremos una descripción de cada uno de los movimientos de las 3 sinfonías. Empezaremos con la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven. El primer movimiento de esta sinfonía está dado en un tempo de allegro con brío. El compositor sugiere la velocidad de blanca igual a 108, la tonalidad Do menor, la métrica 2/4 y la forma, como era la tradición, sonata, exposición, desarrollo, recapitulación y coda. Esta sinfonía empieza con un motivo rítmico de 2 compases claro y recurrente. Dicho motivo rítmico es utilizado durante toda la obra, ya sea como melodía principal o acompañamiento, convirtiéndose en elemento generador y constructor de la forma.
además de la ambigüedad tonal que presenta este motivo entre do menor, tonalidad de la sinfonía, y mi bemol mayor, su relativa. El segundo movimiento, andante con moto, es un movimiento lento. Se encuentra en la métrica de 3 octavos y la tonalidad la bemol mayor. Su forma es tema y variaciones. En este movimiento se presentan dos temas importantes que luego serán desarrollados. El primer tema inicia con las violas y chelos acompañados por los bajos en pizzicato. El segundo tema de este movimiento será presentado por la totalidad de la orquesta. Desde su primera sinfonía, Ludwig van Beethoven transforma el tradicional minuet en lo que se ha denominado scherzo, mediante la aceleración del tempo y la consecuente transformación de su carácter. Tal vez el oído y la memoria del oyente tenga la tentación de comparar el motivo presentado por los cornos en el tercer movimiento con el motivo inicial de toda la sinfonía. Beethoven utilizó el mismo motivo, modificado por supuesto, pero conservando una misma intención, lo que nos llevaría a pensar que el compositor parte de una necesidad de unificar la obra en su totalidad mediante el uso del mismo material. La tonalidad de este movimiento es do menor, su métrica 3/4 y la forma scherzo con trío. Al final de este movimiento, Beethoven introduce una transición que lo unirá o hará de puente con el cuarto movimiento. La resolución armónica y dinámica del crescendo nos conduce hacia el acorde de do mayor, con el que se da inicio al cuarto y último movimiento de la Sinfonía número 5 en do menor de Ludwig van Beethoven. El allegro final en 4/4 se expone en forma sonata. La tonalidad mayor se impone gloriosamente y la entrada del contrafagot, piccolo y los trombones, nunca antes utilizado en una sinfonía, realza el carácter triunfal y complementa de manera efectiva la intensidad sonora. Formalmente, lo más destacado de este cuarto movimiento es el intercambio estructural con el tercero o scherzo, cuando se esperaba la inminente llegada de la recapitulación. Esta reaparición abreviada del scherzo termina en un espacio de incertidumbre que, como había ocurrido antes, nos lleva al triunfo ahora definitivo de do mayor. El primer movimiento de la Sinfonía número 4 italiana en la mayor opus 90 de Félix Mendelssohn presenta un tempo de allegro vivace, su tonalidad la mayor, la métrica 6 octavos y la forma sonata como era la tradición, exposición, desarrollo, recapitulación y coda, con una pequeña introducción de 2 compases donde se establece el tempo. El andante con moto respeta la larga tradición del segundo movimiento que por lo regular son en forma de marcha. En este movimiento, el tema principal tiene el carácter de una balada cantada en tintes sombríos por el oboe, fagot y violas,
sobre el fondo marcato de la cuerda grave. Al parecer, Mendelssohn se inspiró en un canto bohemio de peregrinos. El tercer movimiento, con moto moderato, está en tres cuartos. Es un minué con trío, que en su coda combina elementos de ambas partes. Para su tercer movimiento, Mendelssohn volvió al minuet de periodo clásico en lugar de utilizar el scherzo, preferido en la época romántica. Este refinado minuet es un compendio de la moderación y la elegancia clásica. El movimiento final es un presto saltarello, evidentemente inspirado en el carnaval romano, del cual Mendelssohn fue espectador. Mendelssohn llamó a este movimiento saltarello basado en una danza popular en Roma y otros lugares a finales del siglo XVIII. Al final de este movimiento se introduce otra danza muy popular en Italia, la tarantela. Aunque Mahler se toma bastantes licencias respecto a los cánones formales establecidos, la disposición general del primer movimiento corresponde a forma sonata. Las estructuras clásicas conocidas son sometidas a la voluntad de los procesos narrativos y son manipuladas en busca de posibilidades de expresión dramática. Este primer movimiento inicia con una gran introducción de 62 compases que luego dará paso a la presentación del tema principal. La tonalidad general del primer movimiento es re mayor y su forma sonata, pero modificada con una gran introducción. Mahler cambió el orden tradicional de los movimientos en la sinfonía y dejó como segundo movimiento un scherzo con trío, con la particularidad de que el scherzo es sustituido por un Ländler y el trío por un vals lento. El Ländler es una danza popular tradicional en tres cuartos originaria de Landel, Austria, y el vals, aunque igualmente comparte orígenes populares, adquirió una connotación de danza elegante y fina relacionada con la nobleza y las clases altas. La estructura general del tercer movimiento es tripartita compuesta, siguiendo la tradición de las marchas fúnebres. Mahler toma en préstamo la melodía tradicional de Martinillo, exponiéndola en modo menor por un solo de contrabajo y elaborándola en imitación canónica sobre un ostinato del tímpani. El cuarto movimiento de la Sinfonía número 1 Titán en re mayor de Gustav Mahler presenta una forma sonata con una introducción. La tonalidad general es fa menor a re mayor. En este último movimiento reaparecen materiales del primero, además de emplear citas musicales de obras de Liszt y Wagner.